Buenas. Buenas, buenas. ¿Yo a usted lo conozco de algún lado? Y de la pantalla grande o chica, yo trabajé con Berminki en Piratas del Caribe 5, con Cameron en Avatares 2 y con Spielberg, que me llamó. Lo más probable que sea de Picadabar. De ahí mismo. Pero... ¿Usted no piensa que a veces la máquina del tiempo está en pausa? Estaba joven el... ¿Qué hora pasa del Piago Calé de la hora? Santa Ramón, está casado. no sé, mija. Nosotros vamos para el otro lado. Vamos para Paso del Dragón. Ah, vamos. Acá no llega ni el terremoto, ni el tsunami, ni la gripe H2O, ni el tren, ni nada. Melo, no llega ni el tren. Eso sí, llega a Picadabar. Bueno, felicitaciones. Bienvenida, Sheila. Qué placer tenerte con nosotros. Bienvenida a Olla de Grillos. Buenas noches para todos ustedes televidentes. Qué comienzo tuvimos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. No, bueno, contanos un poquito. ¿Participaste en el certamen Escucha mi voz? Sí, participé en el certamen Escucha mi voz, no salí llega. en tercer puesto. Y bueno, ahora esperando a que empiece de nuevo, ¿Vas a volver a presentarte en el mismo certamen? me vuelvo a presentar, sí. Ah, qué bueno, buenísimo. Escuchame una cosa, ¿cómo surge el tema de la música contigo? ¿Viene de familia? ¿Desde chiquita te interesaste más grande? Contanos. Bueno, desde chica me interesé, hace años que canto. Empecé por la murga, por mi padre que salía en murgas. ¿En qué murga? Bueno, Me encanta el carnaval, así sí. que háblame. Don Bochinche, la primer murga que salí. Y el año pasado, este año, perdón, en La Reina del Fogón. Ah, está. Que Sí, estuvimos participando en varios concursos. me sonaba tu cara. Bueno, bárbaro. Así que te gusta solo este género melódico, cantás otros géneros. Canto cumbia también, me estuve presentando los fines de semana en diferentes lugares y tal. Ah, qué bueno. Así que haces shows, te pueden Hago llamar. shows, sí. ¿A dónde te pueden llamar? 095-575-656. Bárbaro, todo tipo de eventos, bailes. Sí. Buenas noches para ¿Tenés todos. alguna banda, alguna orquesta o es sola? No, solista. Solista. Por ahora, Bueno, pero viste que ahora está muy de moda Sí. los restaurantes, algún barcito, digo, se estila eso, está bueno Sí. que te llamen. Sí. Una voz espectacular, divina, así que te voy a pedir Bueno, que, muchas gracias. que nos cantes otra y te quedas hasta el final, creo, ¿no? Sí, ¿verdad? me quedo hasta el Bueno, final. bárbaro, así que te vamos a tener un buen rato, Sheila. Muchas gracias. gracias. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo.
Hace 53 años, gracias al espíritu emprendedor de Rubén Lucas Botti, vimos nacer un nuevo canal de televisión que ha enriquecido la vida de nuestra comunidad. Canal 12 de Melo. Fue un 27 de junio de 1970, el mismo día que el aniversario de nuestra amada localidad, nació nuestro querido canal de televisión. Desde aquel momento histórico, nuestro canal se ha convertido en un verdadero referente en nuestra comunidad. Ha sido un faro de información, gracias al programa insignia de nuestro canal, el Noticiero 12, como así también en el entretenimiento y compañía para todas las familias que nos han sintonizado a lo largo de los años. Hemos sido testigos de historias que nos han emocionado, nos han inspirado y nos han enseñado el valor de la unión y la solidaridad. Un medio que ha contribuido al crecimiento y desarrollo de nuestra querida ciudad. En este aniversario, queremos agradecer a cada persona que ha sido parte de nuestra historia. Quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo realizado por el personal que integra la familia de Melo TV 12. La invalorable colaboración brindada por técnicos, artistas y personal de Tele 12 y a todas aquellas personas, amigas que nos han estimulado en distintas formas y matices para que esta etapa que comienza sea una realidad en éxito futuro. Hoy celebramos el pasado, pero también miramos hacia el futuro con entusiasmo y esperanza. Feliz aniversario a nuestro Canal 12. Juntos seguiremos iluminando los hogares y corazones de nuestra amada ciudad de Melo. Super ofertas explosivas en El Dorado del 16 al 18 de junio. Queso Colonia La Magnolia 100 gramos 49 pesos. Paleta cocida La Constancia 100 gramos 32 pesos. Chorizo Casa Fuerte La Constancia el kilo 229 pesos. Solomillo de cerdo congelado el kilo 239 pesos. Con descuento pro 159. Picada especial el kilo 359 pesos. Con descuento pro 229. Pulpa cuadrada el kilo 349 pesos. Con descuento pro 269 pesos. Aprovecha las ofertas exclusivas de nuestra web y app. 20% de descuento en refrescos y conservas. El Dorado, siempre cerca. Vecina, vecino, recuerde que está prohibida la poda de árboles ubicados en el espacio público sin la debida autorización. Para hacerlo, como así también para reponer o plantar árboles por primera vez frente a su domicilio, deberá obtener el asesoramiento y autorización correspondiente en la División Servicios de la Intendencia. Por el departamento que nos merecemos, Intendencia Departamental de Cerro Largo. Ventajas de ser nuestro cliente. Servicio, beneficio y la mejor atención siempre. Todo es más sencillo. Contar con Cambio Centro es saber que se puede. Cambio Centro, todo y en el mismo lugar. Miles de censistas ya recorren el país. Si recibiste la nota de visita, seguí las instrucciones. Y ahora también podrás censarte digitalmente con el código de vivienda que figura en la nota. Contamos contigo. Censo 2023, Instituto Nacional de Estadística. Ecogestiones. Ofrecemos servicio de volquetas para Melo y alrededores. Para obras de construcción, limpieza de terrenos, limpiezas en general. Solicita el servicio o consulte por otras gestiones medioambientales. Teléfono 46 42 81 00 o Juan Darío Silva 857, esquina José Enrique Rodó. Teléfono 46 42 81 00. Por pedidos al WhatsApp 095 880 196.
Este es el concepto que tienen de Caxoe algunos profesionales que representan a socios que realizan préstamos inmobiliarios. Bueno, yo soy la escribana Valeria Marchione. Bueno, estoy en este momento otorgando una escritura de compra-venta hipoteca acá con la gente de Caxoe. Fui contratada por unos clientes y bueno, cada vez que tenemos algún trámite de estos, nos trasladamos a Montevideo. Primero, en mi caso, fuimos asesorados en Rivera, muy bien asesorados y bueno, acá muy bien atendidos, muy práctico todo, muy ágil, muy rápido. Así que bueno, les recomendamos la cooperativa, digo que van a tener lo que necesitan. Cooperativa de Ahorro y Crédito Caxoe. Compromiso hecho realidad. Agroveterinaria y Pet Shop, Mr. Dogs. Tenemos todo lo que tu mascota necesita. Accesorios para canes, gatos, roedores, aves, peces y caballos deportivos. Alquiler de jaulas transportadoras y mucho más. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. En Mr. Dogs, un cliente, un amigo. Siempre nutriendo amistades. Envío sin costo al 46 42 1408, Ejido 655, a Pasos de Muriz. Mr. Dogs, siempre junto a usted. Miles de censistas ya recorren el país. Si recibiste la nota de visita, seguí las instrucciones. Y ahora también podrás censarte digitalmente con el código de vivienda que figura en la nota. Contamos contigo. Censo 2023, Instituto Nacional de Estadística. El aguinaldo te viene bárbaro, pero hacerlo rendir al máximo es mucho mejor. Llegan las super oportunidades Aguinaldo El Dorado. Aprovecha los descuentos Brow en categorías seleccionadas y super precios imperdibles como este. Aire acondicionado Greno, tecnología on-off, 9.000 BTU, $349. 12.000 BTU, $379. Aire acondicionado Greno, 12.000 BTU, tecnología inverter, $469. Colchón divino 2 plazas, densidad de 40 centímetros, ultra firme, soporta 110 kilos por lado, garantía 2 años, 8.490 pesos. Box divino en madera, garantía 1 año, 4.000 pesos. El Dorado, siempre cerca. Y para que tu aguinaldo rinda al máximo, mucho más. El abuelo se merece una gran sorpresa. Maggi Equipamientos, Mueblerías Papá. 3 locales, grandes soluciones. Butacas, sillones reclinables, TV de todas las pulgadas, un mejor colchón, lo que sea. Y como súper oferta especial, estufa a gas, stock muy limitado, 3.990 pesos. Siempre con todos los créditos, tarjetas, cooperativas, sin recargo, hasta 18 cuotas. Maggi Equipamientos y Mueblerías Papá, siempre junto a la familia. Vecina, vecino, recuerde que está prohibida la poda de árboles ubicados en el espacio público sin la debida autorización. Para hacerlo, como así también para reponer o plantar árboles por primera vez frente a su domicilio, deberá obtener el asesoramiento y autorización correspondiente en la División Servicios de la Intendencia. Por el departamento que nos merecemos, Intendencia Departamental de Cerro Largo. Bueno, hoy comenzamos este programa de viernes, otro más de Olla de Grillos, el tercero de esta temporada, dándole la bienvenida a este invitado que se vino, como anunciáramos, especialmente de Montevideo, a este programa. Así que muchísimas gracias. Bienvenido, Héctor Amodio Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿cómo lo presento? ¿Como ex Tupamaro, como guerrillero, como escritor? ¿Qué se considera hoy en día? Bueno, de todo un poco. En realidad, ex Tupamaro y ex guerrillero. Y después sigo haciendo mis pinitos como escritor y ahora como operador de radio, ya que participo en un programa junto con 2 compañeros y amigos. ¿Dónde? En CX30, los martes y jueves, de 16 a 17 horas. ¿De qué se trata el programa? Un programa que se llama El Cernidor.
tiene como eslogan: otros ya te contaron las noticias, nosotros te contaremos la verdad. Porque precisamente de eso va el cernidor, ¿no? El cernidor es Va un- cirniéndose. Exactamente. Desprecia lo Acá no superfluo llega. y se queda con lo que realmente vale. Eso es lo que pretendemos. Bien, excelente. Bueno, Amodio, vamos a arrancar por el comienzo. Usted es de Montevideo. ¿Cómo fue más o menos su infancia? ¿De qué contexto viene? Bueno, yo soy el hijo mayor de de 6 hijos que tuvieron mis padres. Y yo soy el mayor de ellos. Una familia de clase media baja, trabajadores. Mi madre, como todas las mujeres en aquella época, ama de hogar. Ama de casa. Ama de casa, sí. Jefa de casa, en realidad, porque si no hubiera sido por ella, la verdad que criar 6 hijos en aquellos años con un sueldo realmente modesto, pero mi padre trabajaba muchísimas horas, prácticamente no lo veíamos durante toda la semana, porque él llegaba cuando nosotros estábamos durmiendo y se iba cuando todavía no nos habíamos levantado. Y bueno, fuimos a la escuela pública, al liceo público. ¿Estudió alguna profesión? ¿Tuvo la oportunidad de recibirse de algo o de trabajar en algo a temprana edad? Sí. Yo lo que pasa es que mi padre quería que fuera médico, ingeniero o abogado. Quería que fuera un profesional. Y a mí lo que me gustaba era la mecánica. Tenía mucha manualidad. Y me gustaba estudiar mecánico tornero. Pero mi padre se opuso y yo creo que fue una gran equivocación porque yo me resistía a estudiar, me resistía a ir al liceo con aquellas clases tan aburridas, tan monocordes, tan monótonas, y me convertí en un mal estudiante. Con los años, lógicamente, me arrepentí. No. Perdí una cantidad de años que pude haberlos aprovechado mucho mejor. Y en el año 1954 mi padre tuvo la feliz idea de llevarme a trabajar junto con él. Yo fui de ayudante suyo. ¿De qué? A un taller que en ese entonces se llamaba de fotograbado, que es la prehistoria de los sistemas de impresión actuales. La edad de piedra. Si algunos no tienen ni idea de lo que están hablando. Claro, considerando lo que es los sistemas de impresión digitales en la actualidad, ¿no? Pero bueno, me llevó y yo entré a ese taller en el año 1954, recuerdo, y ya no salí de las artes gráficas. Bueno, ¿y cuándo se empieza a interesar por el tema, político o empieza en la militancia? ¿Qué edad más o menos? Muy pronto. Pues en mi casa se escuchaban los discursos de todos los políticos ya en aquellos años. Y yo me acuerdo que mi madre, aunque no votaba a los socialistas, siempre escuchaba los discursos de un diputado que después lo conocí personalmente, muchos años después, Arturo Dubra. Y bueno, en casa se hablaba mucho de la honestidad, del espíritu de trabajo, de la solidaridad, un poco porque éramos muchos hermanos y bueno, yo me fui responsabilizando de ellos, un poco por necesidad y porque mi madre me dijo, sos el hijo mayor y tenés que ayudarme, y bueno, yo lo hice lo mejor que pude. Y eso me marcó de alguna manera, y muy pronto, a los 18, 19 años, estaba trabajando en esa misma empresa, comencé a interesarme por los problemas sindicales, me afilié al Sindicato de Artes Gráficas y ahí empezó mi vinculación, digamos, a los problemas políticos. ¿A qué edad, o cuándo empieza usted a interesarse y se integra al movimiento
MLN? Uy, bueno, eso ya fue un poco más adelante. Fue en el año 1964, tenía yo ya 27 años, ya tenía, digamos, una larga experiencia de la labor sindical. Ujú. Me habían despedido de la empresa donde había trabajado. Era muy revoltoso, según los patrones. Había empezado con Los reclamos patrones de ya a esa temprana época. edad. Era muy revoltoso, sí. Y entonces siempre pedía la categoría superior del trabajo que realizaba. Entonces me cambiaban de sección y yo estaba 3, 4 meses y en cuanto agarraba la onda de la nueva función, ya pedía la categoría superior, me la negaban, me aumentaban un poco, me mandaban a otro lado y me hicieron un favor porque aprendí el oficio de punta a punta. Y eso me valió después para ganarme la vida, ¿no? ¿De qué oficio estamos hablando? Artes gráficas. Sigue Yo dentro del arte gráfico siempre. he hecho todo, menos impresor, he hecho todo. He sido grabador, he sido retocador, montador, pasador de planchas y ahora con las nuevas tecnologías tuve que reconvertirme. Ujú. Y bueno, he terminado ahora en estos momentos por ser corrector de estilo y tipográfico y editor. Perfecto. Bueno, y vamos a entrar un poquito ya, entrándonos. La tregua del 72. Sí. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se da? Bueno, yo la tregua del 72 no la viví en primera persona porque no participé en ninguna de las reuniones. Pero yo estaba en ese momento preso en el cuartel Florida. El MLN ya me había acusado de haber traicionado al MLN por haber entregado la cárcel del pueblo, cosa que después el mismo MLN desmintió. Pero mucho después. Mucho después, en el año 2009. Ujú. Lo que demuestra que lo sabían desde el año 1972, porque el que se hizo responsable, porque fue el responsable, que fue Basen Alanís, había muerto en el año 1984. O sea que el MLN lo supo siempre. Además, Basen me lo dijo. ¿En algún momento eso, digamos, que fue? Sí, él siempre se hizo responsable, porque fue así. ¿Y por qué quedaron inculpándolo a usted? Porque yo fui el más duro, digamos, discutidor de la orientación política y militar que a mi juicio, nos iba a llevar a la debacle, que fue lo que pasó. Ujú. Entonces, en vez de asumir la responsabilidad de decir nos equivocamos, prefirieron buscar un culpable que no podía ser dadas las características de la organización. Yo jamás había estado en el interior del país, jamás había tenido vinculación con nadie de los grupos del interior, a no ser en la cárcel. Y bueno, el interior cayó solito, o sea, yo no lo podía haber desmantelado. De la misma forma que había caído Montevideo, y cuando yo soy detenido, prácticamente de los locales que yo conocía no quedaba nada. Entonces, bueno, en el Florida los presos vieron que la debacle era inminente, que la derrota era inminente, y plantearon una tregua, plantearon una negociación, la planteó Basen Alanís además. Y a ella se sumaron todos porque no quedaba en ese momento otra salida, desde el punto de vista de los presos, ¿no? Ujú. La gente que estaba afuera opinaba otra cosa. Las tupas bandas, antes percibidas como Robin Hood, con un romanticismo y luego se sacaron la careta. No, lo que pasa es que al principio se trató de hacer acciones simpáticas, que gustaran a la población. Y luego la lucha va radicalizando los operativos
Y yo creo que el MLN se equivocó porque los radicalizó de una manera desproporcionada y sobre todo eligiendo mal los objetivos. ¿Cuándo se empezaron a formar estas tupas bandas? No, usted me está hablando de las tupabandas. Las tupabandas en realidad se formaron para asaltar bancos, sí, pero posterior a la dictadura. Por eso, hasta hace poquito. Bueno, yo no las conocí directamente tampoco porque no estaba en el Uruguay. Pero me supongo que debió de tener información. Sí, lo que pasa es que tuve mucha más información a partir del año 2015 que la que tenía antes. Cuando el careo con Fasano, yo anuncié el tema de las tupabandas, dije que se habían procesado actos que habían pasado como delincuencia común. Me dijeron que no, que estaba loco, que eso era un disparate, que era mentira. Y hoy todo el mundo habla de las tupabandas. Se sabe quiénes las integraron, cuántas fueron. O sea que tan loco no estaba. Hay por ahí un relato de alguien que cuenta que fue integrante de la tupabanda. Sí, Rodríguez Casanova. Escribió un libro que se llama Historia de una tupabanda, que fue un libro muy interesante. Yo lo entrevisté 2 veces y él sabía mucho más cosas que las que puso en el libro. Lo que pasa que por razones personales no quiso darlas a conocer y bueno, eso se lo respeté. Tampoco me las dijo a mí, digamos, en confianza, porque me pudo haber dicho, bueno, yo te lo cuento, pero no digas nada. Claro. Pero por las dudas no. Por las dudas no lo conté. Bueno, mientras estaba participando, mientras era integrante del MLN, ¿cuántos actos delictivos para ahora nosotros, en aquel momento, ustedes justificaban, creo, esos actos? ¿Han participado? ¿En cuánto participé yo? Sí. No sé. Se olvidó ya la cantidad, fueron muchos. Bastante. ¿Usted era uno de los gestores de esos actos? De unos cuantos, de los que participé en todo. Buenas noches para todos. Participé además en otros que no fue, que mi participación fue menor, como el primer secuestro de Pereira Reverbel, por ejemplo. Hay asaltos, hay pero después, secuestros. prácticamente en todas las que intervine, yo fui responsable de la planificación. Sí. ¿Iban dispuestos en ese momento a todos? ¿Usted en algún momento llegó a secuestrar a alguien directamente, a matar a alguien? No, a matar afortunadamente no, a secuestrar sí, a Pellegrini y Gian Pietro. Directamente yo participé del grupo del trío, que lo sacamos de su auto y lo metimos en un taxi. Yo fui el responsable de ese grupo. Sí. ¿Nunca le tuvo que disparar a nadie? No. ¿Usted portaba un arma? ¿O varias? Cuando iba a los operativos, sí. El resto de la vida yo lo hice desarmado. Porque era más fácil, con la documentación buena que teníamos, de la cual era responsable también. Por eso trabajé en arte gráfica. Teníamos muy buena documentación y las racias en las calles eran muy comunes. Te podías encontrar con lo que llamábamos un control o una pinza en cualquier momento, y si no estabas armado podías pasar, porque como usábamos lo que llamábamos los socias, usábamos los nombres de gente que existía realmente con el mismo número de cédula de identidad, y entonces hacíamos toda la documentación haciendo juego con la característica del personaje que representábamos. Si era un católico, pues también teníamos un carnet de afiliado o de la congregación tal o cual. Los compañeros que teníamos en los bancos nos proporcionaban esa documentación.
Claro, y ahí se Entonces, hacía. si no ibas armado, pues pasabas. Yo pasé muchos controles. Claro. Iba a comprar comida, por ejemplo, a un bar, y entraba la policía, pedía documento, entregaba la documentación, te cacheaban, y como no iba armado, te devolvían la documentación, te pedían disculpas, y nada más. ¿No le reconocían la cara? No, porque nunca había estado preso. Entonces, identificar a alguien por una fotografía de un carnet de identidad es muy difícil. Además, bueno, de alguna forma tratabas de no ser exactamente igual a aquella foto. Te dejabas el pelo largo, o si tenías la foto con el pelo largo, te lo cortabas. Si no tenías bigote, te lo dejabas. Si no usabas lentes, usabas lentes. Usábamos lentes neutros. ¿Eran conscientes realmente? ¿Estaban convencidos de esa lucha, de todo lo que hacían? Sí, estábamos en torno convencidísimos, convencidísimos. Si no, no hubiéramos hecho nada. No hubiéramos dado... Yo fueron 8 años de mi vida. Otros dieron más, 10. Otros se comieron años de cárcel. En esos años estaba abocado pura y exclusivamente a esa lucha. Sí, sí, sí. Vivíamos para eso. Las 24 horas del día. El asesinato de Dan Mitrioni. ¿Qué nos puede decir? Que no estaba previsto. ¿No? No. Nunca se había pensado en ejecutar a los secuestrados. Lo que pasó fue que... Hubo un intento de negociación ahí. Sí, posterior a la muerte de Mitrioni. El MLN elaboró un documento, en realidad lo elaboró Raúl Sendic, elaboró un documento que decía que, un comunicado, que si el gobierno no aceptaba el canje, el MLN iba a hacer justicia. Entonces, el 9 de agosto de 1970, el redactor de ese documento y todos los compañeros suyos en los niveles de dirección fueron detenidos, y la nueva dirección que asumió en reemplazo de todos esos entendió que hacer justicia era ajusticiarlo, y ajusticiarlo era matarlo, y lo mataron. Pero fue un error. ¿Usted no lo hubiera probado en ese momento? No, es que fue una decisión fruto de una mala interpretación, porque no estaba decidido eso. El MLN nunca pensó que iba a tener que matar a los secuestrados. Eso fue un error de interpretación y fruto de la incomunicación que en ese momento se dio, porque se decretaron unas medidas extraordinarias. Entonces la gente que estaba presa en jefatura quedó aislada, los presos que estábamos en Punta Carretas quedamos aislados, y entonces la nueva dirección que asumió se encontró que eran ellos nuevos, sin experiencia, solo uno de ellos había participado en tareas de dirección, y se encontraron ante la responsabilidad de decidir por toda una organización que estaba esperando que eso se resolviera, y se resolvió de la peor manera. Bueno, pasamos a Ulises Pereira, Resbelbel. Hay fotos de cómo estaba recluido en condiciones infrahumanas. Sí. ¿Qué más se pudo saber? ¿Cuánto tiempo tuvo recluido? No recuerdo bien, pero fue más de un año. Sí, en condiciones muy malas. ¿Qué tipos de tortura recibió Ulises? Estar preso sin saber cuándo, estar secuestrado sin saber cuándo se le iba a liberar. Esa es la incertidumbre mayor. Y ¿Más además, que la tortura física? Y además, no, la tortura física es de otras características. Deleznable
de la misma forma, pero esa también lo es. Porque estás encerrado, lógicamente, creyendo que es injusto. Y en segundo lugar, la incertidumbre de no saber hasta cuándo. Si va a ser hasta que ese grupo lo decida buenamente, si va a esperar a tomar a llegar al gobierno para liberarlo, si al llegar al gobierno lo va a meter en la cárcel, porque además los temas de conversación con ellos eran muy limitados. Entonces yo creo que fue una forma de tortura de la cual yo creo que no fuimos conscientes hasta que vimos realmente las condiciones en que estaban. Y luego cuando hubo compañeros que dijeron que ellos también habían estado en mala situación en su cautiverio, y entonces recién ahí empezamos a hacer, digamos que, la autocrítica de los métodos de lucha que tuvimos, ¿no? Las malas condiciones, aparte de esas que te afectan psicológicamente, también se pasaba hambre, se pasaba frío, digo, habían torturas físicas, ¿cómo era ese? No, Pereira Robert mismo dice que la comida era abundante, que era frugal pero abundante. Comían lo mismo que comían los carceleros. Los mismos que lo vigilaban, comían de la misma olla, digamos. ¿Y quién hacía esas comidas? Había gente que se encargaba dentro de las tareas asignadas en cada local. Generalmente era el que mejor condiciones tenía. Casi siempre se ofrecía uno, bueno, yo cocino porque me gusta o porque... Yo he cocinado muchas veces, mucho. Sobre todo cuando hacíamos esas reuniones que llevaban muchas horas. Claro. Yo me ofrecía y cocinaba. Porque muchas veces mi participación en las reuniones no era tan necesaria. Y sin embargo una buena comida para recobrar fuerzas se agradecía mucho. ¿Qué se cocinaba en esa época, digo, para mucha gente? Bueno, guisos, sobre todo, guisos. Pescado al horno, en aquellos hornos de Primus antiguos, que nos servían, nos dieron mucha utilidad. Pero sobre todo lo que llamábamos ensopados, guisos, carne con papas, zapallo, el puchero, muchas veces. Sobre todo comidas que en ese momento fueran, que se pudieran mantener, que no hubiera que estar cocinando todos los días, porque también el tiempo tenía un valor. Y había gente que consideraba que cocinar era perder el tiempo. Sí, depende de cómo se lo vea, pero... Hay de todo en esta viña del Señor. Pero bien que comían, ¿eh? Está bien, y sí, me imagino, porque si no tampoco podemos pensar claramente sin comida, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿por qué los militares dieron un golpe de Estado innecesariamente cuando ya estaba desarticulado en el 73? Buena pregunta esa. Porque el MLN los convenció, y ellos también se convencieron, de que el sistema político era un sistema político corrupto. Entonces ellos habían matado y habían muerto para combatir a la sedición y no le iban a entregar el gobierno nuevamente a unos políticos que habían creado las condiciones para que ese enfrentamiento se diera. Entonces decidieron que era mejor que se quedaran ellos. Además, estuvo la influencia del Departamento de Estado norteamericano,
que llevó una política de implantar dictaduras en todos los países de América, fueran elegidos democráticamente o no. Y Uruguay no podía quedarse de lado, ¿no? Tenía que integrar ese conjunto de dictaduras, y ¿qué fue lo que pasó? Y después la dictadura también cae cuando los propios Estados Unidos ya no los necesitan, ya les restan el apoyo, y bueno, y las dictaduras fueron desapareciendo, y la uruguaya no podía quedar de muestra, como se decía entonces. Entonces, pues cayó también. ¿Qué opinión le merece que la cárcel central del pueblo sea ahora museo? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Lástima que no se mantuvieron como museo las salas de tortura en los cuarteles, o en la propia jefatura. Esa es una lástima. Porque ya que... ¿Existen esas salas todavía? ¿Existirán? ¿O ya las habrán acondicionado para otra cosa? No, así como quemaron la documentación, mucha documentación que fue destruida, yo creo que lo primero que hicieron fue borrar todos los rastros que pudieran ser identificables. Aquí se torturaba, no, imposible. Los dineros que robaban, que entraban en los bancos, ¿cómo se utilizaban después? Para la vida, para comer, para comprar autos, chacras, casas, o alquilar. ¿Para cada uno de ustedes o era para el movimiento en sí? No, nosotros estábamos organizados por lo que se llamaban los cantones, que eran los locales. Entonces, en cada local vivían una serie de compañeros por necesidad de funcionamiento. Entonces se vivía 4 o 5 personas en un local. Entonces, ese local tenía una cantidad asignada para el mantenimiento del local, para pagar el alquiler, la luz, el agua, la subsistencia, la comida, la nafta para los vehículos que tuvieran, para el mantenimiento, para la compra de materiales, si se necesitaba para una operación, yo qué sé, una cámara fotográfica de determinadas características, pues lo mismo. Lo que nosotros llamábamos la infraestructura. ¿Dónde guardaban los botines de dinero? ¿Alguien lo guardaba? ¿Se cuidaba? ¿Había un responsable de ese dinero? Sí, pero habían escondites, los berretines que llamábamos. ¿Alguien llevaba un control de todo ese dinero que sustraían de cada asalto? ¿Alguien se pudo haber quedado con alguna parte para uso personal? Yo fui el administrador, el contable, a grosso modo. Bueno, entonces usted se quedó con alguna parte para... No, te voy a explicar por qué. Por ejemplo, se contabilizaba como entrada, por ejemplo, el importe de un asalto, 500.000 pesos. Entonces, esos 500.000 pesos, el ejecutivo decidía cómo se distribuía. Si se decidía distribuirlo por partes iguales entre las 4 o 5 columnas que existían, se le daba al comando de la columna la parte que le correspondía en función del volumen de militancia que tuviera. No era que, porque al principio se dividió en partes iguales, pero ¿qué pasaba? Que había columnas que tenían un desarrollo mayor que otro, por lo tanto tenían un gasto mayor. Entonces el Ejecutivo decidía, por ejemplo, a la columna 1, 100.000 pesos. Para la 5, yo qué sé, 80.000. Y así, lo decidía el Ejecutivo. Entonces yo anotaba entrada y salida. Después, ¿quién administraba en cada columna ese dinero? Era responsabilidad
del comando de la columna. ¿Y esas columnas cómo se formaban? Digo, eran integrantes que se dedicaban a ciertas tareas. Sí, en el comando había un responsable militar que era el que se responsabilizaba de lo que llamábamos pomposamente el aparato militar, el sector de servicios, que era el que se encargaba de lo que llamábamos los servicios, la intendencia, que era el laboratorio, la documentación, sanidad, fundamentalmente, y el responsable político que se encargaba del reclutamiento, de aportar nuevos militantes a la columna. Bueno, yo los invito ahora a ver uno de los informes que tiene producción preparados para nosotros. Opina Neri Pinato sobre la reparatoria. Yo creo que todos aquellos que tuvieron una acción voluntaria y deliberada contra el sistema político no deberían cobrar un solo peso de pensión. Primero por una cuestión de dignidad, porque si yo alguna vez en mi vida, no me daría por la edad, pero ponerle que siguiendo mis ideales, el tiempo, el momento, hay que entender todo en su momento, ¿no es así? Me levanté en armas contra un sistema democrático, como pasó con el tema de los Tupamaros, que se levantaron en armas contra el mayor de los sistemas democráticos del mundo. Y en un momento que no ameritaba que fuera fuera por eso así. en el año 63 Uruguay no tenía ni un presidente, era un consejo de... Era un consejo deliberante. Porque había habido una reforma ballista que decía que un solo presidente tenía mucho poder, eran 9, era una especie de asamblea que gobernaba Uruguay. Contra eso se levantaron en armas los Tupamaros. Y después pasó lo que pasó, perdieron la guerra militar, ganaron la guerra del adoctrinamiento, fantástico. Ahora, pasó el tiempo, viene el Estado y me dice a mí, ¿vos querés cobrar una jubilación, lo que sea, por lo que vos hiciste? Yo le digo, no, yo no quiero cobrar nada, porque lo que yo hice lo hice a conciencia. Pero esto es como un negocio, si vos Porque ponés un negocio, algo por lo que... te va mal y te fundís, el riesgo es tuyo. Y además encima mucha gente que nada tuvo que ver. ¿Y los otros? ¿Qué otros? Que cobren los que fueron perjudicados por ellos. Bueno, esto que se está discutiendo ahora. Bueno, yo creo que, tendría que ver cuáles son los reglamentos, ¿no? Pues si no, si todo el mundo va a pedir. A ver, si en esa pelea contra ellos, primero hay una cuestión de funcionamiento. Si sos policía, luego los militares con la ley de la lucha antisubversiva del año 72, dan la pelea contra elementos subversivos que se levantan en armas contra el sistema, es su obligación funcional. Si fueron muertos, evidentemente tiene que quedarle algún beneficio a la familia, es mi manera de pensar. De todas maneras, ¿fueron héroes? Bueno, fueron funcionarios del Estado que están para eso. ¿Cuántos años hace que pido que se hagan los militares a ayudar a la policía en la pelea contra la inseguridad? Hace más de 10 años, soy una voz muy en solitario. Varias veces me han llamado los mismos militares a decir, no hay que pedir eso, porque nosotros estamos para eso. ¿Para qué están los militares en este país? ¿Para qué están? Es decir, para salir afuera, que la ONU reconozca lo muy bueno que hacen en Camboya, en el Congo, en Angola, bárbaro. Pero en mi país, los militares estaban para dar una pelea contra cosas como los Tupamaros, ¿no es así? En el 72, ¿por qué los militares salieron? Porque la clase política creía que su sistema, el sistema democrático, estaba en riesgo. Entonces sacaron los militares. ¿Cuánta gente mató a los Tupamaros? En total mataron 74 personas durante 10 años. Es decir, un promedio entre 7 personas por año. Bueno, veíamos ahí ¿qué opina del informecito? Bueno, yo discrepo con muchas cosas. Lo que pasa es que no lo he escuchado, digamos que cabalmente, entonces dar una opinión. Yo sé que Pinato es muy partidario de sacar a los militares a la calle. Él cree que con eso se reduciría la delincuencia. Yo creo que no. Incluso los propios militares no están de acuerdo. Fundamentalmente porque tienen miedo de que su gente se contagie de la corrupción imperante en la policía. Las personas también, hay muchísimas personas que también tienen un poco de miedo recordando el pasado. Sí. Lo que pasa es que los militares
No sé ahora, pero en aquel momento no estaban preparados, ni psicológica, ni en armamento para realizar las tareas que realizaron. Y como no estaban preparados, mataron mucha gente inútilmente. Gente que realizaba un movimiento extraño, sospechoso, y le pegaban un tiro. Entonces, es peligroso. El problema de la delincuencia yo creo que hay que encararlo desde un punto de vista diferente. Porque lo dije el otro día en el Cernidor precisamente, creo que estamos combatiendo las consecuencias, que es la delincuencia, y no estamos tratando las causas, que es el consumo de drogas. Si llegamos a la conclusión de que prácticamente más del 80% de los presos son drogadictos, si tenemos en la calle a una cantidad de gente que consume una droga que hace perder el uso de la razón y que necesita consumir 10 o 12 o 15 veces al día una cierta cantidad de droga para mantenerse en ese estado de semi-inconsciencia y semi-excitación que lo lleva a cometer cualquier disparate, porque además hoy cualquiera tiene acceso a un arma, que es otro problema que se ha pregonado como la panacea, el que todos nos armemos para defendernos. Yo creo que es otro disparate. Entonces yo creo que nos estamos equivocando. Pero para eso necesitamos empezar, dar por perdida la generación pasada y casi toda la presente, y empezar a pensar en la generación futura, en la que viene. Bueno, ¿cuál es su opinión de los archivos desclasificados del Ministerio de Defensa? Bueno, vamos a ver. Estos archivos que se han dado a conocer ahora, yo personalmente me los hizo llegar un compañero del programa del Cernidor hace más de 10 días. Antes de que Abercon los publicara, nosotros los teníamos. Lo que pasó fue que no teníamos, dijimos, oh, otra vez el archivo Berruti. Y nos pusimos a verlo y era el archivo Berruti más algunos agregados. Intentamos descargarlos, como se dice en la jerga, porque así como están no sirven absolutamente nada más que como dato curioso, pero no sirven para hacernos una idea de lo que pasó realmente. Porque para eso habría que descargarlos todos, ordenarlos cronológicamente, y hay archivos que tienen 30.000 páginas, archivos que pesan 5 gigas, con lo cual es una tarea brutal. ¿Y usted dice que está todo ahí o faltan cosas? No. Ahí faltan los archivos Castiglioni, que son más importantes que el archivo Berruti. Esto es el archivo Berruti más de lo que se conocía, más algo más. Recién ahora nos vamos a poner a estudiarlos. Algo ya conocíamos, vamos a ver qué hay de nuevo. Ahora, yo creo que esto fue, me puedo equivocar, ante la disyuntiva, ante la alternativa de que el Ministerio de Defensa los publicara, alguien que ya los tenía le ganó de mano. ¿Con qué fin? No sabemos, porque puede ser una maniobra de algún servicio de inteligencia. Esos archivos los tenía gente de la policía, los pudo haber tenido gente del servicio militar.
los tenía el comité de familiares, los tenía gente de la prensa, o sea que hay muchos anónimos que pudieron ser responsables de esta divulgación. Yo creo que es bueno que se conozcan, más allá de todas estas salvedades que se ponen, de que hay declaraciones que pueden ser dadas, que pudieron ser dadas bajo apremio, bajo tortura. Y sí, pero el que dio información por tortura no tiene por qué preocuparse, porque el ser humano no tiene por qué resistir a la tortura hasta la muerte. Y dio información porque ya no podía más. Entonces, nadie le va a cuestionar por eso. Lo que pasa es que mucha gente... Bajo tortura y coaccionado así, digo, ¿se puede dar en algún momento alguna información errónea para poder zafar del momento? Sí, pero ¿sabes lo que pasó? Que después que he comprobado que la información era errónea, la tortura fue peor. Entonces, el preso aprende y sabe. Hubo gente que le dijeron, mira, nosotros sabemos lo que sabés, así que te pones aquí, empezás a escribir, y si vemos que falta algo, te preguntaremos. Así que escribí todo, y escribieron todo, por la amenaza, sí. Y es lógico. Lo que pasa es que después no se quiso reconocer que eso había pasado. Entonces se crearon categorías. El MLN las creó en la cárcel. Creó presos A, B y C. Los que no hablaron, los que hablaron poco y los que hablaron mucho. Lo que pasa es que dentro de los A, muchos hablaron. Y se autocalificaron como presos impolutos. Y no es la realidad. Y esos son los que necesariamente pueden estar preocupados por la divulgación de los archivos. Los otros yo creo que no. Y los que hablaron en ese momento, que se supo que hablaron, ¿cómo quedaron con el movimiento? Se taparon unos a otros. Se salvaron todos. Con el silencio, con la complicidad, se acusó de la derrota del MLN a 3 personas, fundamentalmente a mí. Sí. Entonces con eso se salvaban todos. Lo dice Marcelo Stefanel, lo dice en un libro que escribió, no recuerdo ahora si El preso numerado o algo así. Le dice a un compañero, no, vos, que estaba dolorido porque había hablado mucho. Le dijeron, no, vos no te preocupes, le dice Stefanel, lo cuenta, vos no te preocupes, vos no sos traidor, traidor es Amodio. Justamente, a usted lo tratan de traidor. Sí. ¿Usted se siente traidor o traicionado? No, yo me siento traicionado. Si a mí se me culpa de un hecho que no cometí, cuando el responsable de ese acto dice, no fue él, fui yo. Y cuando él me dice, negro, mirá que yo ya asumí la mía, pero el cabeza de turco sos vos, ¿yo qué puedo hacer? No me habían matado los milicos, me iba a hacer matar por mis compañeros. ¿Podrían haberlo matado? Tenían orden de matar. Pero sabiendo que usted no había sido. Pero es que los compañeros creían que había sido yo. Los de afuera creían que había sido yo. Los de la cárcel, los que estaban presos en Florida, todos sabían que yo no había sido. Incluso Fernández Huidobro, cuando sale a plantear la rendición incondicional y se reúne con Engler, con Sendig, con Marenale, les dice, mirá que fue Bassen. Y los otros le dicen, sí, ya lo sabemos, pero vamos a dejar las cosas así, porque era necesario
encontrar un chivo expiatorio para la debacle. Bueno, ¿qué opinión le merece la reparación de las víctimas del terrorismo? De total justicia. Si se indemnizó a gente que cometió, que asaltó, que secuestró, que también mató, y se le dio una pensión reparatoria, ¿por qué no se le va a dar a las víctimas de esas acciones? Dentro del movimiento, habían mujeres tupamaras, ¿verdad? Muchas. ¿Cuál era el rol de la mujer? El rol que cumplía esa mujer, porque no tenían tanto protagonismo como los hombres, ¿verdad? Depende, había algunas que sí, que lo tuvieron, y otras que no. El MLN fue una organización machista, como es la misma sociedad. La mujer fue considerada un ser inferior dentro del MLN, de la misma forma que era considerada en la sociedad en su conjunto. ¿No había una que tomara una decisión, tomara el mando de alguna parte de la organización, o de alguna de esas columnas que usted me hablaba? No, se eligió democráticamente, los comandos se elegían en función de la militancia, en función del cumplimiento de las responsabilidades. Y hubo mujeres que integraron los comandos. Nunca llegaron a integrar el Ejecutivo. La que estuvo más cerca de llegar al Comité Ejecutivo fue Alicia Rey, porque yo la había designado mi sustituta en el caso de que yo fuera detenido o fuera muerto. Pero cuando le tocó llegar, le hicieron la zancadilla y le eligieron una responsabilidad. Usted tenía una relación de pareja. Era mi pareja. Juntos habíamos trabajado junto con otros compañeros en la formación de la Columna 15. Fue mi compañera muchísimos años, hasta el año 1990. Y prácticamente militamos juntos desde el año 65 hasta el 72. 7 años. Así que en realidad como que ella pagó un poco las consecuencias de que usted... Sí, a ella la acusaron de traidora también, pero pura y simplemente porque era mi compañera. Creo que fue Rosenkopf que dijo, estos son culo y calzón, si el negro es traidor, ella también tiene que serlo también. Entonces, así fueron las cosas. ¿Qué pasó con el oro de Mailos, perdón? Se gastó, se cambió, se perdió. La policía encontró... Habían monedas y lingotes también, me parece, ¿no? ¿O no? Se habla de lingotes. Yo siempre supe de la existencia de libras, monedas. Dicen que hubo algún lingote. Puede ser. Yo, como nunca lo vi en su conjunto, y nunca se me dijo, sí, mirá, fueron tantas libras y tantos lingotes, porque además no era una cosa que interesara mucho. Lo único que interesó en ese momento fue descubrir las libras, robarlas, conseguir los libros de los negocios de la familia Mailo y darlos a conocer. Tanto es así que la familia Mailo nos ofreció la misma cantidad, los 100 millones que valía el botín en moneda, en oro, por la entrega de los libros. Y le dijimos que no. Se entregaron los libros a la justicia. La plata, el dinero por la liberación de Díaz Gomídez, embajador brasilero, bueno, en Uruguay, secuestrado por el MLN. Ustedes, no sé si usted estaba en el TEPO, sí, ahí en la cabeza, no sé si estaba al frente, pero se había pedido $1 millón por la liberación y terminaron acordando por $250.000. ¿Puede ser así?
Creo que puede ser. Yo estaba preso, estaba en Punta Carreta, me habían detenido antes del secuestro de Diagomide. Ujú. Yo en toda esa negociación, No estuvo, estaba en Punta Carreta, estaba preso. Y una vez que estás preso, tenés opinión y nada más. No. Pero cuando estaban presos, ¿se enteraban de lo que estaba pasando afuera? Sí, de por supuesto, por supuesto. Teníamos un sistema de comunicación que funcionaba a la perfección. Ah, bárbaro. Sí. Ahora, yo no participé en la negociación ni tuve constancia de que se hubiera cobrado esa cantidad. Y no se supo, nunca más nadie le siguió el rastro. ¿Quién pudo haber quedado con ese dinero? No, si se pagó, se ingresó a rentas generales del MLN. Y bueno, y ahí pasó a usarlo entre todos, ¿no? ¿Hubieron algunos ataques fallidos? ¿Ataques? Ataques fallidos, digo, ¿hubieran planeado algunos de los...? Uy, muchos, sí. Muchos. Nosotros mismos, en la columna 15, íbamos a volver a asaltar el banco francés e italiano, porque la primera vez no nos pudimos llevar el dinero de la caja, nos llevamos solo la documentación, y una vez que supimos por qué no habíamos podido abrir el tesoro, lo planeamos otra vez. Uh-huh. Y fuimos y hubo un accidente de coche, y lo tuvimos que suspender. Y después no recuerdo, no tengo vivencias de otro acto fallido yo, pero sé que hubo varios. ¿Por qué? Bueno, se planificaban para hacer las acciones en determinadas condiciones. Si esas condiciones no se daban, pues se suspendía el operativo y se realizaba otra vez. Bueno, la acción de Pando. A eso iba. La acción de Pando se suspendió no sé cuántas veces. ¿Por qué se toma Pando? ¿Por qué es esa Para hacer acción? finanzas. Hacer finanzas y una acción de propaganda. Demostrar que teníamos una fuerza suficiente como para copar una ciudad durante unos minutos. Y salió mal. Fatal. Salió muy mal. Muy mal. Para ambos lados. Sí, pero fundamentalmente salió mal porque habíamos puesto toda la esperanza en el cortejo fúnebre que nos aliviaba de una cantidad de complicaciones. Necesitábamos robar una cantidad de autos imponente, no teníamos dónde esconderlos. Entonces la idea de contratar el cortejo pareció que era una idea redonda, poco riesgo. Lo que pasa que por ahí fue que empezó el problema. Para empezar, los autos que nos dieron, nosotros habíamos calculado, creo que eran para 7 personas y los autos eran para 5, o habíamos calculado para 9 y los autos eran para 7. Tenían cambio automático, la mayoría eran muy pesados de dirección, unas ruedas muy anchas. Eran autos que no servían para un operativo de ese tipo. Nos dimos cuenta cuando ya era tarde. Y perdimos una cantidad de minutos impresionante. Y si no, hubiéramos vuelto a Montevideo, como volvimos unos cuantos. Yo volví con Candán y un herido en la carroza. Volvimos y atrás mío venían 2 o 3 autos, porque la policía que venía de frente a nosotros se abrió, nos dio paso y nosotros seguimos. ¿Cuál era su función ahí? ¿Usted llegó a disparar su arma en ese momento? ¿Llegó a hacer...? No, yo fui el coordinador. Por eso circulan por ahí unas versiones que dicen que llegamos tarde. Llegamos más tarde de la hora que teníamos prevista, pero llegamos antes de la hora de inicio, que estaba marcada a la 1.
Si yo hubiera llegado después de la 1, la acción no se hubiera realizado porque no se sabía qué pasaba conmigo. Yo podía estar preso, me podían estar dando sopapos por todos lados y yo decir, pues iba a saltar Pando. Entonces la acción no se podía realizar. Si faltaba el coordinador del operativo, claro, la acción no se podía hacer. Entonces toda esa historia que llegué tarde, eso es falso. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él o con los hijos de las víctimas en ese momento? Hablé con dos, con el hijo de Burgueño y con el hijo del comisario de Lega. Con esos dos hablé. ¿Le reclamaron, le pidieron explicaciones? ¿Cuál fue el tono del diálogo? No, fueron dos conversaciones muy distendidas, pues yo les dije, ellos ya sabían también cuál era mi posición mi actitud en ese momento. Y yo dije lo que sabía. A Burgueño le dije, mirá, yo no sé quién fue que mató a tu padre. No sabemos. No sabe. No sabemos. Realmente no. No se sabe porque una bala calibre 38 podía ser de un compañero del MLN o un policía. Ahí en un tiroteo, una bala perdida. Realmente no lo sé. Al subcomisario de Lega, sí, eso fue decidido pura y expresamente a matarlo a él. Una acción totalmente decidida. ¿Por orden? Del comité ejecutivo de ese momento. ¿Se supo que fue que lo mató? Se supo, sí. Incluso hay un informe que está publicado en el libro Los audios del ocaso, y yo lo publiqué en un canal de YouTube. Fue Mario Tetti Izquierdo. Él lo cuenta. Lo cuenta con lujo de detalle. Bueno, tenemos un informe sobre el robo de la bandera de los 33. Dicen que fueron los Tupas. No. ¿No? No. Eso fue la UPR 33. No, el MLN no tuvo nada que ver con eso. Pero se sabe exactamente quiénes fueron, qué pasó con esa bandera. No, porque la UPR 33 se ha hecho responsable, entre comillas, se ha vanagloriado de ser ellos, pero no dicen quiénes, quiénes la robaron. Bueno, tenemos el informe. ¿Quiénes son las organizaciones? ¿Cómo? ¿Quién es la organización esa que usted me está nombrando? La UPR 33 son los antecedentes del Partido por la Victoria del Pueblo. En ese momento, ¿por quién estaba liderado? Gerardo Gatti, Mechoso, gente que murió en la Argentina, y militantes tenían al hermano de Tabaré Vázquez, a gente que había pertenecido al MLN, como Eber Mejías Collazo, y otra gente que Hugo Cores, y gente que yo mayoritariamente no conozco, no conocí y no conozco. Cómo funcionaban las otras organizaciones a mí no me interesó nunca. A mí lo que me interesa es la historia que me afectó a mí directamente, que es la vida interna del MLN. Bueno, vemos el informe, compañeros. Nos encontramos aquí en The Pawn Shop, esta casa de empeño que es muy famosa justamente porque tiene muchos artículos de todo el mundo, muy famosos y buscados por la gente. Esta casa es propiedad también de Rick Harrison, conductor de El precio de la historia que va por The History Channel. Vamos a averiguar, a ver acerca de algo polémico que sucedió algunas semanas en Uruguay sobre la bandera de los 33 orientales que desapareció en la dictadura por allá por 1972. A ver si está, si estuvo o si es toda una mentira. Vamos. Venden hasta tipo una
una percha con la cara de Rick Harrison, $15. 2 years. Oh, 2 years in exhibition. Somebody bought it. And did you remember how much? I want to say it was about 2,500. 2,500. Bueno, confirmado, ¿eh? Fuimos a buscar la bandera, no está. El gerente allí que no quiso hablar, pero sí nos confirmó a nosotros. Primicia que la bandera estuvo hace 6 años aquí a la venta, estuvo 2 años en exhibición y se vendió a $2.500 a un norteamericano. Así que se terminó la polémica. La bandera de los 33 orientales desaparecida en 1972 estuvo aquí en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se va. Bueno, estaba intentando comunicarme con los compañeros de... No, nunca me escucharon. Yo iba a pedir permiso, iba a preguntar qué hacíamos con el tema de la hora. Bueno, 100% en vivo el programa, así que... Bueno, bárbaro, sí que nos dan permiso de seguir un poquito más. Bueno. Bueno, muy bien, bárbaro. Dice que el entrevistado lo amerita, me está diciendo el productor Sebastián Lucas, así que... Él sabrá. Vamos a seguir. ¿Qué opina del pacto del Club Naval? ¿Existió ese pacto realmente? ¿Cómo fue? ¿Usted sabe algo? ¿Tiene conocimiento? Sí. Lo conozco primero porque es histórico. El expresidente Sanguinetti se ha referido a él muchas veces. Y yo creo que fue un pacto necesario para terminar con la dictadura. Como me dijo Sanguinetti, en ese momento no le podíamos decir a los militares que a los 15 días íbamos a ir a por ellos. No se hubieran ido. Por lo menos no se hubieran ido de la forma que se fueron. Entregaron las llaves, digamos. Fue una salida pactada, una salida que era, digamos, honrosa para las dos partes. No se iban a exigir responsabilidades. Y los militares cumplieron. Los que no cumplieron con los militares fue el sector político, que les prometió impunidad y luego les exigió responsabilidades, ¿no? Eso es, desde mi punto de vista, es así. Usted, bueno, ya dijo que había sido detenido, pero ¿cuántas veces estuvo preso? En junio de 1970, 3 veces. La última fue cuando escapó de Puntas Carretas, fueron 111, me parece que se... No, esa fue la fuga, la primera fuga que corresponde a mi primera detención. Me detienen el 30 de junio de 1970 y me fugo el 7 de septiembre del 71. La segunda me detienen en febrero del 72 y me fugo en abril del 72. La tercera me detienen el 23 de mayo de 1972 y no me fugo, sino que me dan un salvoconducto y me voy el 13 de octubre del 73. Estuve desde el año 72, desde mayo del 72 a octubre del 73, entre el cuartel Florida y el 9º de Caballería, esperando que el general Christie se dignara cumplir el pacto que habíamos llegado en el mes de junio de 1972. ¿Cuál fue el pacto que...? Bueno, yo no pacté con Christie directamente, sino que pacté con, digamos, su representante, que era el teniente Armando Méndez. Me dijo, me ordenás estos papeles y te damos salida.
Y Pero a mí no me quedaba otro. no hubo algún pacto de, bueno, de usted darle algún dato, no le pidieron No, porque información tenían de sobra. Información no podían manejar toda la información que recibían. Y ese era el problema. Ese era el problema. Porque la misma información referida al mismo lugar llegaba a Montevideo por 3 o 4 lugares diferentes. Entonces no había nadie que centralizara la información. Y ahí usted se encargó de Y clasificar, yo digamos, esa misma... me encargué de hacer la lista de los locales que ya habían caído con el fin de evitar que a ese local fuera otra unidad porque volvía a recibir esa misma información desde otro punto del interior del país. Locales que ya habían caído habían sido allanados 2 o 3 veces. En algunos se habían producido enfrentamientos entre los mismos militares. Después les hice la limpia, como decía yo, de los requeridos, que había una cantidad que ya estaban presos, porque los tenían con otro nombre. Entonces, se estaba averiguando el paradero de un Juan Rodríguez, que no se llamaba en realidad Juan Rodríguez. ¿Pero esa información la tenía solo usted o era información? No, salía de la propia documentación. Ajá. Resulta que ya estaba preso. Entonces había gente a la cual se le torturaba para que diera información sobre un tipo que ya estaba en cana, ya estaba preso. Entonces era inútil. Inútil la tortura, inútil todo. ¿Comprende? Entonces, quien se dio cuenta en ese momento de que eso era importante fue Armando Méndez, que era un tipo inteligente y un tipo con capacidad organizativa. Como los soldados eran incapaces de hacer eso porque muchos no sabían leer y los oficiales no querían hacer ese trabajo porque según ellos era un trabajo de oficina y los galones se ganan en la calle, como decían, ese trabajo no lo quería hacer nadie. Y a mí me sirvió. Se pudo acomodar. Ahí es que Sí, ¿fue ahí cuando se convirtió en Héctor Correa? ¿O fue después? No, fue la base para que fuera Salvador Correa. Walter Salvador Correa Barbosa. Ah, yo le puse con el primer nombre suyo, No, sí, no. perdón. Correa, sí, está. El apellido está bien. El apellido sí. Ahí fue cuando se fue a España. Exactamente, en octubre del año 73. Con un pasaporte falso que le facilitaron los... No, un pasaporte legal. La identidad falsa. Ahí está. Pero el pasaporte es legal. ¿Usted sigue operando con ese pasaporte? No, porque ahora tengo pasaporte nuevo. Pero sí, supo usarlo. Yo tengo 2 pasaportes. Ahí está. Tengo 2 pasaportes, el pasaporte español y el pasaporte uruguayo. El pasaporte español sigue siendo a nombre de Walter Salvador Correa Barbosa y el pasaporte uruguayo a nombre de Héctor Amodio Pérez. Indistintamente, ahora con el tema de la pandemia, como Correa no estaba vacunado y para entrar a España me exigían vacuna, viajé como Amodio Pérez. Si no, viajo con el pasaporte español. ¿Cómo fue un poco su vida en España? Hubo de todo, porque empecé a trabajar como obrero, como trabajador. Al poco tiempo me nombraron encargado de la imprenta. Después me hicieron una pequeña tramoya, me pusieron de accionista como dueño minoritario de la empresa, pero la empresa la descapitalizaron los socios mayoritarios, yo me quedé en la calle
empecé a trabajar por mi cuenta y al final terminé montando una empresa familiar. Esa empresa creció hasta determinado momento que entró en crisis, como entró en crisis mucha industria en el año 93-94 en España. Tuvimos una crisis bastante grande, tuvimos que disolver esa sociedad, después creé otra, empezamos a trabajar, al final quedamos trabajando 3 personas, la que era mi compañera, su hijo y yo, nada más. Pero trabajé 40 años, me jubilé con muchos menos años de trabajo reconocidos que los que trabajé realmente. O sea que usted tiene una jubilación de España. Tengo una jubilación en España. En el batallón 14 hace pocos días se encontraron restos de desaparecidos. ¿Qué opinión le merece? ¿Se tiene que seguir buscando? ¿Se tiene que seguir excavando? ¿Los familiares de desaparecidos merecen realmente saber exactamente lo que pasó? Sí, yo creo que todos merecen saber qué pasó. Lo que pasa es que lo que pasó no se lo van a decir. ¿Por qué? ¿Está dentro del pacto? No. Lo que pasó. Porque se habla que hay. Lo que pasó que estos restos que aparecen seguramente es un cuerpo que quedó sin desenterrar. La operación Zanahoria, tal como la llamaban los militares, existió realmente. Se desenterraron, yo creo que la mayoría de los cuerpos, algunos se les habrá quedado, y seguramente estos restos que aparecieron ahora pertenecen a ese olvido, digamos. Es posible que aparezca algún otro porque, bueno, si los enterramientos se hicieron sin un orden, a la buena, y se hicieron de mala manera, como se hizo por lo visto estaba a muy poca profundidad y todo eso. Pero realmente yo creo que es muy difícil que aparezca otro. ¿Se sabe si realmente hay un registro de eso o alguien...? No, esas cosas no se registran. No. Yo creo que nadie se va a poner a llevar un registro donde está enterrado fulano, porque es... No, pero por lo menos dónde murió, dónde desapareció, porque si estaba recluido en un batallón o... Eso se arregló entre bambalinas en las distintas unidades. Donde hubo un muerto, ahí lo enterraron. No lo iban a enterrar a otra dependencia. Luego, en determinado momento, se desenterraron y los restos se hicieron desaparecer. ¿Cómo se hicieron desaparecer? No lo sé. Hay quien dice que fueron diseminados, que fueron tirados en alta mar, no lo sé. Eso es lo que habría que decir de una vez por todas, que los cuerpos se desenterraron y que nadie sabe dónde están. ¿Todavía hay gente que sabe exactamente dónde están? No lo sé. No lo sé porque si alguien debería saber el resultado final. ¿Qué pasó con los restos que se desenterraron? Eso es lo que tienen que decir. Bueno, hoy en día, después de tanto tiempo, de tantos años, ¿cómo vive hoy el día a día? ¿Usted se arrepiente, se hace una autocrítica? ¿Qué pasa cuando cruza por esos lugares donde usted anduvo, donde usted saqueó? Es una mezcla de sensaciones. Yo lo digo muchas veces, no me atrevo a cruzar con un semáforo en rojo, y las cosas que hice de aquellos años me parece que le pasó a otro. Yo me he arrepentido, lo he dicho ya muchas veces. ¿Por qué se arrepiente?
Porque hemos causado... ¿O de cuáles actos se Porque arrepiente? hemos mejor dicho? causado un dolor enorme a una cantidad de gente que no se lo merecía. Primero porque nos equivocamos en el método. Pudimos quizás haber encarado lo que se encaró después, pasada la dictadura, realizar una acción política de otra forma, de otra manera, y no decidirnos por el camino que creíamos, decíamos, va a ser largo y difícil, pero en definitiva lo encaramos porque creímos que era el único camino que nos quedaba. Y bueno. Si tuviera otra oportunidad, ¿haría las cosas diferentes? Bueno, esa es una pregunta capciosa, porque si fueran en las mismas condiciones mentales y psicológicas y de situación política que había en aquellos años, yo me tengo que poner cuando yo tenía 25 años. Yo en aquel entonces pensaba de una manera distinta a la que pienso hoy. Hoy, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y pienso que fue un error. Y pienso que es un error seguir hablando de nuevas insurrecciones y nuevas luchas y nuevos porque es un error. Lo único que nos va a permitir es una acción de tipo político, de convencimiento, y que tiene que ver mucho con la formación y con la educación. Bueno, usted realizó también una demanda al Estado. Sí. ¿Con qué convencimiento le hace esa demanda al Estado? ¿O en qué se siente que falló el Estado con usted? Que me procesó injustamente. Yo estaba amnistiado igual que todos y la jueza archivó la apelación por de los abogados, el auto de los abogados que hablaba de la amnistía, me procesó y después dio pase a la fiscalía el pedido de los abogados de que se tuviera en cuenta que yo era amnistiado. A mí se me montó un procesamiento. Lo dijo el diputado Luz el otro día, el 6 de junio, en el Parlamento. La Fiscalía montó procesamiento. Uno de ellos, el procesamiento de Héctor Amodio Pérez. Entonces, si yo soy procesado de manera injusta, se me priva de la libertad, se me mantiene un año en prisión domiciliaria, otro año sin poder salir del país, se me causa un perjuicio económico tremendo. El Estado lo resolvió con una indemnización de $26.000. ¿Le pareció justo? No, es la cuarta parte de las pérdidas que me produjo la detención incorrecta. Lo menos que podía hacer era demandar. Lo menos que podía hacer, que es lo que hubiera hecho cualquiera en mi misma situación. Todos esos que dicen, lo pagó el pueblo. Y bueno, exigir que sean los abogados, que sean los jueces y los fiscales que lo paguen, se le puede exigir responsabilidades. No, me reprochan a mí que haya ejercido mi derecho a demandar al Estado. No, yo tenía que demandarlo porque yo fui un perjudicado. Fue una venganza política. Pero usted en algún momento también perjudicó, y mucho. Sí, y lo pagué, en cierta medida lo pagué, y después me amnistiaron, como amnistiaron al resto. ¿Una venganza política de quién? ¿De sus ex compañeros? De mis ex compañeros, claro. Mujica, Huidobro. Mujica, Huidobro, Bonomi, todos los que están las cartas que se mandaban. Tenemos que ganar tiempo, están archivadas en el archivo Cámpora. Las tengo yo, las cartas, de un abogado, Artucio,
que dice, tenemos que ganar tiempo para mantenerlo aquí. Le mandaron a la fiscalía, al fiscal, a Cancela, le mandaron una información detallada de lo que, según ellos, yo había hecho, y el fiscal Cancela me lo leyó en él. Lo que pasa que yo no sabía que el fiscal Cancela me estaba leyendo una carta que un ex Tupamaro como David Cámpora le había mandado. El día que yo me encuentro con un pendrive que me dan, donde está todo el archivo Cámpora, yo encuentro esa carta, firmada por David Cámpora, con su número de teléfono, su dirección, el correo, el móvil, todo. El celular, vamos. ¿Cómo quedó la relación usted con Mujica, principalmente? No tenemos ninguna relación. No tienen ninguna relación. ¿Nunca más hablaron? ¿No intentaron tener algún diálogo? ¿Preguntarse de por qué o qué pasó? Yo lo intenté cuando estábamos en el Florida. Lo intenté, pero ahí el que llevó la voz cantante fue Marenale. Mujica se mantuvo callado. No, además en la posición que está, yo con Mujica siento el más profundo de los desprecios. Usted ha sido muy crítico también con Mujica. Sí, pero no soy el único. No soy el único. Yo lo que No, pero pasa fue el que estuvo, uno de los que estuvo, digo, cerca, que participó. ¿Usted participó en el mismo tiempo, en los mismos actos con Mujica o estaban en...? No, estábamos en sectores separados. Sectores. Nunca estuvimos juntos. Estuvimos juntos en Punta Carretas, nada más. Uh-huh. Y en las dos fugas. Después él estaba en un sitio y no estaba en otro. Él entró al MLN 4 años después que yo. Él entró en el año 1968. Yo hasta esa época sabía que existía un Mujica, algo, pero no sabía quién era. Lo conozco en el año 68. Y yo lo que le reprocho es que Alicia Rey se entregó para que él pudiera huir y él toleró que gente del MLN dijera que Alicia Rey se había entregado porque era una cobarde. Y Alicia Rey se entregó al día siguiente de la muerte de los 4 soldados para que él pudiera huir, él y otros. La muerte de los 4 soldados, ya que lo nombra, ¿qué considera? ¿Qué opinión le merece? Según las últimas conclusiones que he sacado, es que el MLN iba a realizar un atentado contra la casa del general Gravina y se encontró con que había un jeep de guardia en la puerta. No sabían que había un jeep de guardia en la puerta con 4 soldados. Entonces, lógicamente, no podían empezar a los tiros contra la casa sin eliminar a los 4 soldados. Los 4 soldados estaban en una situación de desprotección total, porque 4 hombres en invierno o con mucho frío, emponchados, con las armas que tenían, metidos los 4 dentro de un jeep, no tienen ninguna posibilidad de defensa, ninguna. Lo invito a ver y le pido a los compañeros el informe que tenemos por acá que me estaban pidiendo de la bandera de las chicas, las muchachas de abril. La exposición que acabamos de escuchar indudablemente tiene algo de real y mucho de relato, y indudablemente proviene de los que piensan que los hechos sucedieron de una manera y está en clara contraposición contra quienes pensamos que sucedieron de otra.
Más allá de entrar en los detalles, que no voy a discutir los detalles de lo que puede haber sucedido, pero sí quiero poner en contexto todo lo que implica este tipo de recordación. Indudablemente que la historia se ha manipulado, particularmente la denominada historia reciente, la cual de reciente cada vez tiene menos, y hay quienes se mantienen, tratan de mantenerle con un gran esfuerzo viva a toda costa, y no es para beneficio de las actuales generaciones, sino para seguir profundizando esa mirada hemipléjica de la misma y incentivar el desprecio hacia quienes defienden la otra parte de la verdad. Este enfrentamiento indudablemente no conduce a nada y nada bien le ha hecho a los uruguayos a lo largo del tiempo. Ojalá de una buena vez se culmine con este tema y se dé vuelta a la página. Hoy, en el Parlamento de la República se recuerda, tiene su derecho quienes lo traen a la memoria este hecho, pero hay que recordar también algunos detalles que se obviaron o se manifestaron en otra forma, la cual respeto, pero que no compartimos. Las muchachas de Abril eran cómplices del movimiento guerrillero que en esa época actuaba en nuestro país, grupos armados que atentaron contra la sociedad, sembrando el terror y caos, con el único objetivo de dañar la democracia existente en ese momento, a fin de instalar un régimen totalitario. También quiero decir que cualquier muerte es lamentable y, por supuesto, que no es motivo de ningún festejo, ni siquiera de los enemigos de la patria. Pero de ahí a pretender cambiar la situación, los hechos, y decir que poco menos que eran héroes que estaban luchando por el bien de su país, y transformar en villanos a quienes combatieron en defensa de todo lo agredido, es realmente demasiado tergiversación. Debemos tener bien claro, antes que nada, que quienes actuaron en defensa del Estado de Derecho lo hicieron porque es su misión y porque recibieron la orden del poder político de actuar. Y el hecho en cuestión está claramente documentado en la prensa de la época y de ello no resulta ningún indicio de un suceso que pueda llegar a representar un acto de destaque por parte de quienes hoy se pretende recordar, o que evidencie un servicio a la patria o a la sociedad. Como dije anteriormente, estas señoras eran integrantes del movimiento terrorista que por ese entonces asolaba nuestro país con atentados, asesinatos, robos, secuestros y otras acciones por el estilo. Tan es así que en las noticias de prensa posteriores al hecho se informaba que 2 de las mujeres muertas eran conocidas por su alias en el mundo delictivo, habiendo estado detenidas con anterioridad y encontrándose requeridas al momento del enfrentamiento. Bueno, ¿pudo sacar alguna conclusión de lo que estábamos viendo? Estoy de acuerdo con el diputado, Uh-huh. totalmente. Fue un enfrentamiento que duró 7 minutos, según un testigo presencial, que está
la declaración del testigo en la misma resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se toma, y un tiroteo que dura 7 minutos es porque hay un enfrentamiento. Incluso el senador Gandini lo ha dicho, creo que fue en la mañana de hoy. Eran tiros de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, hablar de asesinato, el asesinato es otra cosa. Bien. Ley de caducidad, plebiscitada en 2 oportunidades. ¿Por? ¿Qué opina? Bueno, la verdad que es un hecho que yo no lo viví directamente porque no estaba en el Uruguay en ese momento, pero las consecuencias han sido nefastas. Porque además ha permitido que en el Uruguay se viole el Estado de Derecho. Ya se violó cuando se anula por 2 veces un plebiscito. Y ahora se viola el Estado de Derecho cuando se aplica con retroactividad una ley o un acuerdo, mejor dicho, como el Pacto de Roma, cuando los delitos que se imputan ahora no eran considerados como de lesa humanidad. En el mismo tratado dice que el tratado entrará en vigor a partir de la fecha de la firma. Entonces, es lo que opino sobre ese punto. Lo salió hace muy poco. Los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini fueron en Argentina con Cheruti. Sí. ¿Es así? Sí, sí, sí. En Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires es público y notorio que ha sido así. No solo de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, de Huitelau y de Susana Barrero, Rosario Barrero. Rosario. Lo mataron en la Argentina porque creían que ellos estaban en posesión de los dineros del MLN. Cosa que no era cierto. El dinero del MLN estaba acá. Exactamente. Estaba acá y de vez en cuando se llevaba una cierta cantidad a la Argentina. Pero el dinero estaba aquí. Era para solventar a las personas que estaban allá. Exactamente. Bueno, Amodio, ¿usted está en política? ¿Tiene algún partido político actualmente? ¿Hace algún tipo de militancia política o va a ser? Yo no pertenezco en este momento a ningún partido. Apoyo la creación de un nuevo partido, eso sí, que es el partido que está el diputado Eduardo Luz intentando formar en este momento. He participado en la recolección de firmas para que la Corte lo acepte como tal. Coincido con muchísimas cosas que el diputado Luz plantea, pero no pienso más que esa militancia, no pienso realizar, primero porque soy un hombre ya bastante mayor, tengo muchas actividades, tengo responsabilidades de tipo personal que quiero seguir manteniendo, y el día sigue teniendo 24 horas, y ya menos de lo que duermo no puedo, y más cosas de las que hago tampoco, entonces... ¿Cómo se maneja con las redes sociales? Ah, Facebook, bastante, Instagram, bastante ¿tiene bien. todas? No. ¿No? No, ahí está. ¿Qué tiene? No. Facebook. No llega, acá Facebook. no llega. Facebook y WhatsApp, nada más. Bueno, pero Facebook, ¿qué tiene? Y la radio. Amodio Pérez se llama el Facebook.
Sí, Amodio Pérez. Es de Noche para publicar. todos. ¿Cuáles son las publicaciones de Amodio? Acá nos llega En el Facebook, en el canal de YouTube Ujú. y a través de la radio en el programa El Cernidor. ¿Los libros? No, colaboro con gente que escribe libros, pero yo he dejado de escribir porque nadie quiere publicarme, entonces. ¿Por? Soy demasiado polémico. Nadie quiere. Para todos. Nadie quiere, en el fondo, que la verdad se conozca, y entonces la opinión de Amodio Pérez mejor vamos a mantenerla callada. Bueno, la última, Amodio. ¿Qué le pareció la película de la noche de los 12 años? ¿No la vio? Nada porque no la vi. ¿No? ¿No la Me piensa? conozco la historia. ¿No la piensa ver en algún momento para ver No, si me es... conozco la historia y sé que es mentira, entonces no la voy a ver. A eso iba a ver, a eso iba a preguntar. Yo vi la película y me parece que hay elementos que no corresponden a la época. Pero bueno, si usted no la vio, no me puedo sacar la duda. No. Más allá de la historia de los protagonistas, ¿verdad? No, pero vamos a ver, el otro día en El Cernidor estuvo Álvaro Charamelo, que estuvo preso con 3 de los protagonistas, Eleuterio Fernández Vidor, Mauricio Rosenco y Mujica, y él los veía andar por el patio y jugaban al básquetbol y andaban juntos. Entonces, y lo dijo públicamente. Entonces, yo le creo a Charamelo. Las otras películas sobre Mujica tampoco las vio, porque creo que hay otras más. No. Esas películas que son de autobombo no las veo. Bueno. Bastante tengo con Netflix. Es de mirar Netflix, entonces. Bastante sufro con Netflix, como Pero para encima ¿qué ver mira? las películas ¿Series? de Kusturica. No, por favor. Noche para todos. Bueno, Guido, ¿qué es lo que mira Amodio? ¿Qué es lo que ve usted en Netflix? ¿Películas, series? Serie. Bárbaro. Pero Acá nos llega con los dedos de la mano los cuento. Muy bien. Bueno, le agradecemos indudablemente su Bueno. presencia en nuestra ciudad, que vino exclusivamente para El- el programa. Faltó más tiempo, hace como 1 hora y media que estamos conversando, pero creo que nos quedaríamos más rato todavía. Bueno, el agradecido soy yo, pero lo dejamos para otra oportunidad. ¿Estaría dispuesto a volver otra? Depende. Aunque el viaje es medio Depende. largo, porque Depende. ¿de Si qué me da- depende? ¿Eh? ¿De qué depende? De las condiciones en que me encuentre en el mommomento que reciba la invitación. Perfecto. Bueno, agradecerle al Hotel Principado de Asturias porque, bueno, se quedó unas horas ahí, fue muy bien atendido. Muchísimas gracias. Recomendable para todo el que tenga que venir a Melo por trabajo, por paseo, por lo que sea. Aquí en Doctor Herrera, a 1 cuadra del canal. Yo les quiero agradecer, obviamente, un beso enorme a Patti, que nuevamente me volvió a atender en esta temporada con lo que son las manos y las uñas para dejarme en condiciones, Pati Uñas, para dejarme en condiciones bellas con ustedes. Después, gracias a Marión, que siempre me acompaña, también genial, una divina. La semana que viene hay depilación definitiva, así que busquen ahí 20, 21 y 22, si mal no recuerdo. Graciela Silva, por supuesto, con su peinado, su maquillaje excelente. Y la vestimenta, como siempre, de Taina, que me arreglan y me dejan preciosa para estar presentable entre todos ustedes. Nos vamos y nos vamos con música. Hasta el viernes que viene. Sheila, muchísimas gracias. ¿Qué te dijimos hasta las 10 y tuviste? Gracias por aguantarnos. Por favor, pasá adelante y nos quedamos aquí acompañándote, haciéndote de coro aquí, capaz. No, eso sí que ¿No? No. No voy a estropear la Bueno, actuación. bailamos un poquito, que No, tampoco mucho baila. menos, mucho Buah. menos.
gusta vivir así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partido unos 100.000 pedazos. Super ofertas explosivas en El Dorado del 16 al 18 de junio. Queso Colonia La Magnolia 100 gramos 49 pesos. Paleta cocida La Constancia 100 gramos 32 pesos. Chorizo Casa Fuerte La Constancia el kilo 229 pesos. Solomillo de cerdo congelado el kilo 239 pesos. Con descuento pro 159. Picada especial el kilo 359 pesos. Con descuento pro 229. Pulpa cuadrada el kilo 349 pesos. Con descuento pro 269 pesos. Aprovecha las ofertas exclusivas